Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mis peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, y a tu lado feliz cantaré. La 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 la. 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 Madre, una flor con espinas es bella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este tercer día de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy ofrecemos esta misa de modo especial por el eterno descanso de Anita Ruiz, Ignacio Segura, Leonor García y también en acción de gracias por la familia Aldape, Flores, González y Quintanilla. Nos unimos a estas intenciones y nos ponemos en presencia de nuestro buen Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia, el amor de parte de Dios el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. En el silencio del corazón, cada uno en presencia de Dios reconozcamos nuestras fragilidades y pecados. ¿Quiere cierre sus ojos por un momento? Y vamos a suplicar por la intercesión de nuestra Madre Santísima la gracia de nuestra conversión. Vamos a pedir la gracia de la rectificación, la gracia del arrepentimiento. Invoquemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor mío Jesucristo, me arrepiento de haberte ofendido y propongo no volver a pecar. Tú, siendo Dios, creaste a tu Madre Santísima limpia del pecado original. Desde el primer instante de su ser la hiciste llena de gracia. Desde la cruz como testamento de amor nos la diste por Madre nuestra. Quiero honrar a tu Santísima Madre y Madre mía con la dulce advocación de Guadalupe. Concédeme por el amor que le tienes la gracia que deseo alcanzar en esta novena y dame tu auxilio para que sea digno de su protección en la tierra, que ella sea mi abogada en la última hora para morir en gracia y alcanzar el cielo. Oremos. Que tu gracia, Señor, prepare nuestros corazones para que cuando venga tu Hijo Jesucristo nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y de recibir de sus propias manos el pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Lectura del profeta Isaías. El Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones, y así destruirá para siempre a la muerte. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado el Señor. Entonces dirán: miren, este es nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es el Señor, en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado, pues la mano del Señor se nota en este cerro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. En la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el amor de su nombre. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo pasó Jesús a la orilla del mar de Galilea, y subiendo a un cerro se sentó en ese lugar. Se le acercó mucha gente que le traía mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los pusieron a sus pies y él los sanó. Al ver que los mudos hablaban, que los cojos andaban y que los ciegos veían, todos se quedaron asombrados, por lo que daban gloria al Dios de Israel. Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: me da compasión de este pueblo. Hace 3 días que me siguen y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas porque se desmayarían por el camino. Pero sus discípulos le respondieron: ¿y dónde hallamos bastantes panes en este desierto para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, y él, tomando los 7 panes y los pescaditos, da gracias a Dios. Enseguida los parte y los da a sus discípulos, y estos los reparten al pueblo. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos de los pedazos que sobraron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hemos estado tratando en estos días de hacer una relación entre las lecturas que se nos proponen por parte de la liturgia en este tiempo de Adviento y los temas que se proponen en la novena en este año. Y vamos a tratar un tema muy especial en el día de hoy que tiene que ver con la Santísima Virgen María en relación con la jerarquía de la Iglesia. Y escuchamos algún relato breve acerca de la experiencia de Juan Diego en relación con el obispo Zumárraga y la petición de la Santísima Virgen María. Nos dice la historia que cuando llegó Juan Diego a la casa del obispo Zumárraga y fue llevado a su presencia, le dijo todo lo que la Madre de Dios le había dicho. Pero el obispo parecía dudar de sus palabras, pidiéndole volver otro día para escucharlo más despacio. Se nos presenta en esta primera instancia de la historia la duda acerca de lo que el obispo escucha a Juan Diego acerca de lo que él ha visto, de lo que él ha sido testigo. Ese mismo día regresó a la cumbre de la colina y encontró a la Santísima Virgen María que le estaba esperando. Con lágrimas de tristeza le contó cómo había fracasado en su empresa o en su tarea. Ella, la Santísima Virgen María, le pidió volver a ver al señor obispo al día siguiente. Juan Diego cumplió con el mandato de la Santísima Virgen María y esta vez tuvo más éxito, pero el obispo le pidió que le trajera una señal. En esta experiencia de Guadalupe se nos muestra, particularmente en esta escena, cómo si bien la Santísima Virgen María se manifiesta, no se manifiesta buscando un culto particular para ella, un culto que aparte a aquellos que van a vivir una piedad y un amor hacia ella de la experiencia de la iglesia, de la vida eclesial. Por eso hay una relación directa entre lo que la Virgen propone y pide en esta manifestación con la jerarquía de la iglesia, en este caso con el obispo Zumárraga. Ella no dice, no le dice al indiecito, vaya y me construye una choza para que todos vayan y me busquen allá y no vuelvan a la parroquia. No, pide, como meditábamos ayer, que se le construya un templo donde se adora a Dios, un templo donde hay un párroco, unos sacerdotes, personas que orientan en la fe y guían al pueblo de Dios. Y la petición de la Santísima Virgen María va dirigida al obispo, y eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Qué relación hay entre la Santísima Virgen María y la jerarquía de la iglesia? Cuando hablamos de la jerarquía de la iglesia, hablamos fundamentalmente del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Ustedes sí saben que la iglesia tiene una manera particular de acercarse a nosotros. En la Iglesia Universal reconocemos al Papa como cabeza visible. En las diócesis reconocemos a los obispos como pastores de un territorio particular. Y en la parroquia reconocemos al pastor o al párroco como aquel a quien se le confían las almas de ese lugar.
En ese contexto vamos a hablar entonces de esa relación entre Nuestra Señora y los jerarcas. Y vamos a partir de un hecho, vamos a hablar de dos alianzas particulares. La primera alianza tiene que ver con la alianza entre Dios y Pedro como cabeza visible de la iglesia, como primer papa y con sus sucesores. Y la segunda alianza, vamos a hablar de esa alianza que se da entre Dios y la Santísima Virgen María en el misterio de la Encarnación y a través de ella con toda la humanidad. Y vamos a descubrir que no hay contradicción alguna ni que no hay polos opuestos y que por el contrario vamos a encontrar una luz bien bella en esta reflexión. La iglesia tiene una característica especial y es la unidad. Cuando nosotros hablamos de iglesia católica, nosotros hablamos de un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo. Y necesariamente cuando hablamos de la iglesia como proyecto de Dios, ¿qué es? Hablamos de unidad, porque la iglesia es creada desde el mismo corazón de la Trinidad, es pensada por la Trinidad, es obra de la Trinidad Santísima. De tal manera que una característica particular de la iglesia es la unidad. El Papa, que es sucesor del apóstol Pedro, es signo de unidad. Por eso nosotros los católicos, en los lugares donde estemos, en el extremo del orbe y de la tierra donde estemos, si pensamos en la unidad de fe, necesariamente relacionamos la unidad con el Papa. Si yo como católico, cristiano, me aparto de las enseñanzas del Papa, si yo como sacerdote, como obispo, me aparto de las enseñanzas del Papa, entonces ya no estoy hablando de la unidad ni de la catolicidad, estaría hablando de una secta. Estaría hablando de una realidad paralela o contestataria o contraria a la iglesia. Por eso acatar la autoridad del Papa es señal de la unidad de los cristianos. Si yo me parara aquí delante de ustedes y me parara hablando en contra de la doctrina que da el Papa como representante de Cristo, yo no estoy actuando en la unidad de la iglesia. Y en ese punto, si ustedes tienen esa claridad, ustedes pueden poner en tela de juicio lo que yo como ministro les enseñaría, si es contrario a la doctrina de la iglesia, si es contrario a las enseñanzas del Papa o de los obispos que están en comunión con él. El Papa encabeza una jerarquía apostólica con todos los obispos que están en comunión con él. A su vez, en Pedro, cabeza de autoridad en sus porciones, pero siempre en cadena con el principio de ellos que es el Papa. Entonces, pueden haber obispos, en algún lugar puede haber un obispo que no está en comunión con el Papa, eso se puede dar. Yo no sé si ustedes conocieron por noticias la experiencia de un obispo que dejó su ministerio y se hizo presidente en el Paraguay. No sé si ustedes escucharon acerca de eso. Y se apartó de su ministerio episcopal y se apartó de la comunión con el Santo Padre y llegó a ser presidente, y no le fue muy bien porque finalmente lo destituyeron, ¿no? Pero es probable que en algún lugar de La Mancha pueda haber un obispo que no esté en comunión con el Papa o que contraríe las enseñanzas del Papa. Ese obispo no actúa solamente en contra del Papa, sino en contra de la iglesia. Es probable que un sacerdote salga a enseñar o a hablar cosas contrarias a la doctrina de la iglesia, contrarias a las enseñanzas de la iglesia. Ese Papa se aparta entonces de la unidad de la iglesia, ese sacerdote. Entonces, los obispos que están en comunión con el Santo Padre representan la jerarquía de la iglesia que nuestro Señor instituyó. Dios quiso que la autoridad de la iglesia recayera en Pedro y después de él en el Papa como sucesor de él. Y fíjese que la realidad de la autoridad es una realidad necesaria. ¿Usted se imagina su casa sin la autoridad de usted como papá o como mamá? ¿Eso en qué se convertiría? ¿Usted se imagina los hijos formándose sin la autoridad de papá y mamá? Hablamos de la autoridad bien manejada, ¿no? No de la tiranía ni de... Hablamos de la autoridad desde el amor y desde el servicio, pero también una autoridad que sabe ordenar, también una autoridad que sabe orientar y que sabe guiar. Todos los planos sociales exigen una autoridad, en las familias, en los colegios, en las instituciones. Si una realidad no tiene un ente de gobierno, de autoridad, pues finalmente eso se convierte en una anarquía. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que quiere. Entonces,
Cuando hablamos de la iglesia como proyecto de Dios, hablamos de Pedro como cabeza instituido por el mismo Cristo. Por eso escuchamos en el Evangelio cuando nuestro Señor le dice: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra o sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y sabemos que el sucesor de Pedro, ¿quién es? El Papa, en este caso su santidad Benedicto XVI. La constitución de la iglesia significa, ojo con esto, una alianza entre Dios en la persona de Jesucristo y el hombre. Cuando se constituye la iglesia, en ese momento se da una alianza entre Dios, hecho hombre en Jesucristo, y el ser humano, y la persona de Pedro, el ser humano representado por Pedro. Para sellar esa alianza fue preciso el sacrificio de Jesucristo, al cual se sumó el sacrificio de Pedro. Fíjense esto, se da una alianza, Dios hace alianza con un hombre, con Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y esa alianza queda sellada con la sangre de Cristo, que dice el apóstol San Pablo que se entregó por la iglesia, se sacrificó por ella. Y también por la sangre de Pedro. Fíjese que es una alianza sellada con sangre, la de Cristo y la de Pedro como el primer pontífice. El sacrificio de Pedro equivale a un sí, que es la respuesta del hombre a la propuesta de Dios en Jesucristo. Entonces, fíjese que no estamos hablando de cualquier tipo de alianza, estamos hablando de una alianza que constituye la acción salvadora de Dios. ¿Dios qué quiere salvar? ¿A través de qué? De la iglesia, de manera concreta de la iglesia. Y ha puesto un precio alto, la propia sangre de Él, como el Señor, como el Mesías, como el Salvador, y la sangre de aquel primero que constituyó como cabeza, el apóstol Pedro. Esto hace que la jerarquía de la iglesia se dignifique en la unidad, sin la cual se llega al caos. El caos es igual a la muerte o nada, la cual no es de Dios, porque Dios es unidad y es vida. Entonces, el hecho de que el apóstol Pedro y los sucesores de Pedro hayan sido constituidos como cabeza de la iglesia, eso constituye un hecho de unidad. Aquí nos estamos refiriendo entonces a la primera alianza de la que les estaba hablando, la alianza de Dios con el ser humano, concretamente con el apóstol Pedro como cabeza visible de la iglesia que el mismo Cristo fundó. Y vamos a la segunda alianza, que es la alianza de Dios en Cristo, en el mismo Jesucristo, con el hombre, pero esta vez a través de la Santísima Virgen María, para salvar al hombre mediante Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, pero en dos actos distintos. Entonces, una es la alianza de Dios con nosotros, con el género humano, a través de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Iglesia que tiene la potestad de perdonar, iglesia que tiene la gracia para santificar, iglesia que tiene la misión de llevarnos a nosotros a la salvación, al encuentro con Dios, con una cabeza, Pedro. Y hablamos de la segunda alianza, entonces, una segunda alianza, la alianza entre Dios y nosotros los seres humanos, pero esta vez a través de la Santísima Virgen María. A través de ella Él quiso encarnarse, Cristo se encarna, y es a través de ella como Cristo se da al mundo como el fruto bendito de su vientre. Y por eso nosotros decimos que la Santísima Virgen María es madre, es maestra y es modelo. Es madre de la iglesia, ¿en cuanto a qué? Es madre de Cristo y es madre de toda la humanidad. Acéptenla o no, ámenla o no, es madre y madre de todos. Y es maestra y es modelo. Así como nadie, ojo con esto porque estamos hablando entonces aquí de una misión concreta, así como nadie reemplaza, nadie puede reemplazar a María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, nadie puede reemplazar la elección de Dios sobre ella, nadie puede reemplazar el papel de María en la historia de la salvación. Ustedes son más buenas que el pan bendito, las mujeres que están aquí, pero ninguna de ustedes a fuerza podría decir yo quiero ser la madre del Salvador. Solamente una fue creada por Dios para esa misión altísima, ser la madre de Cristo el Salvador. Nadie la puede reemplazar, ese es un papel que es único, que hace parte de su identidad, que hace parte de su ser.
De la misma manera, nadie reemplaza a Pedro en lo que corresponde a su ser y a su misión. Nadie puede ponerse paralelo al Papa a decir obedézcanme a mí, o aquí el que está al frente de la iglesia soy yo. Sería un antipapa, pues. Es imposible que alguien se anteponga a la misión del Papa buscando una autoridad que no le es propia. Así como nadie podría decir realmente yo soy la madre del Señor, no es la Virgen, soy yo. Alguien podría decir yo soy la cabeza de la iglesia, no el Papa. No. En ese sentido, esa misión, ese hecho y esa alianza son irreemplazables, tanto Pedro como el primer Papa y sus sucesores, como María Santísima como Madre del Señor. No sé si nos estamos entendiendo, está muy enredada la cosa. Ustedes díganme. ¿Estamos durmiéndonos o no? Ah, bueno, porque el que se duerma lo motilamos, lo peluqueamos. Muy bien. Ojo, Pedro, él y no otro, fue elegido como cabeza de la iglesia, y ese es su papel en la iglesia y en el mundo. María Santísima, ella y no otra, fue elegida como Madre del Salvador, y ese es su papel, no es otro. Y aquí, ¿qué podemos abordar a la luz de este hecho? Miren, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez mujeres con pretensión de ser sacerdotes. ¿Sí han escuchado acerca del tema o no? Y hay mujeres que llegan a tener eso como un complejo, dicen, pero ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdote, ni obispo, ni papa? Yo siempre trato de explicárselo de una manera muy sencilla. ¿Podría un señor pararse aquí con bigote y traje charro de mexicano y decirnos aquí delante de nosotros, y yo por qué no puedo ser mamá? Usted no puede ser mamá. Usted es hombre y tiene una particularidad como hombre, y usted puede engendrar uniéndose a una mujer, claro que sí. Y como hombre, nuestro Señor constituyó a Pedro y constituyó a los apóstoles, aunque en la historia de la iglesia aparecen mujeres de una entrega excepcional, por ejemplo como María Magdalena, con un celo apostólico increíble, pero nuestro Señor constituyó a Pedro y constituyó a los apóstoles como ministros. ¿Por qué no a la mujer? Bueno, eso lo preguntamos al Señor en el purgatorio. Lo cierto del caso es que a la mujer le ha dado una facultad increíble que no tiene ningún hombre, que no poseemos ninguno de nosotros, la maternidad. Entonces por eso les decía, si aquí se para un charro y dice yo por qué no puedo ser mamá, a usted le están fallando las cuentas, usted tiene como... No, la maternidad, en este caso la maternidad divina, la maternidad de María Santísima, decíamos, es irreemplazable. En este caso la maternidad de una mujer es un hecho que ningún hombre puede pretender, porque no hace parte de su naturaleza. El sentido de la misión, de lo que significa ser ministro de Dios, es propio y es particular de Pedro, en cabeza de Pedro como el primer papa. No accede una mujer, bueno, así lo quiso Dios. Había podido nuestro Señor crear la raza, el género humano de una manera distinta sin tener que valerse de la mujer. Seguramente lo había podido hacer, Él es Dios. Lo ideó de esta manera, ¿por qué? Bueno, y en ese sentido, cuando se tienen ese tipo de pretensiones a veces que pueden convertirse en argumentos contestatarios, la iglesia discrimina o la iglesia rechaza a la mujer de ninguna manera. La iglesia, por el contrario, siempre ha considerado algo que es muy cierto. Mire, la mujer a lo largo de los siglos ha preservado la fe en las familias y en las sociedades. De hecho, basta mirar en una Eucaristía para darse cuenta que quienes más vienen son las mujeres. Son transmisoras de la fe. La fe permanece cálida y viva en los ambientes de los hogares gracias a la sensibilidad espiritual que hay en la mujer. Y hay un tipo de entrega dentro de la iglesia que es tremendamente válida y que es un don y es un privilegio y es una gracia, que es la vida religiosa. Hoy, a propósito, que tenemos dos hermanas consagradas acá en este templo celebrando con nosotros la Eucaristía. La vida religiosa es un don precioso de Dios en la iglesia, a través de la cual se pone de manifiesto la maternidad espiritual, una entrega
amorosa a Dios en el servicio de los hermanos. Y otras realidades de consagración, como por ejemplo la virginidad consagrada. Hay muchachitas que consagran su virginidad sin necesidad de ser religiosas a Dios y se disponen a la misión de la iglesia, a servir y a entregar su vida por los hermanos. Dejan de lado el matrimonio como una vocación que llegan a entender que no les es propia, que no nacieron para ello, y sin ser religiosas se consagran en su virginidad en misión al servicio de la iglesia. Entonces, la iglesia, que es un cuerpo y que tiene muchísimos carismas, no solamente puede verse como una realidad jerárquica a donde se puede llegar por ambición, porque así no funciona la cosa. Yo particularmente no me hice sacerdote porque ambicionara algo. La vocación sí es un don y es una gracia excepcional de Dios, y que obviamente necesita de la respuesta de la persona. Y en este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de la misión de la Santísima Virgen María como una realidad irreemplazable, nadie podía dar el sí que ella debía dar. También hablamos del llamado y de la misión de Pedro como una realidad irreemplazable. Fue a Pedro y no a otro o a otra, y al sucesor de Pedro a quien Dios convoca a gobernar la iglesia. Y entonces aquí vamos a encontrar un punto de encuentro bien interesante. Miren, Pedro y la Santísima Virgen María en el plan de Dios tienen planes específicos, con finalidades y funciones específicas, a las cuales uno y otra son fieles. Por eso en la iglesia y en el mundo María no sustituye a Pedro, ni Pedro sustituye a la Virgen. Si nosotros habláramos de el hecho de que la mujer pudiera llegar a ser papa, obispo o sacerdote, necesariamente nosotros diríamos, bueno, por derecho propio, la primera en haber sido llamada a ser papa, ¿quién había sido? Por virtud, por santidad, por gracia, por todo lo que usted quiera. Y la Virgen María entiende y tiene claro su papel en la historia de la salvación, madre del Salvador, madre de Dios, madre de todos los hombres. Y también ella tiene clara la misión de Pedro, cabeza de la iglesia. Pedro tiene clara su misión: yo soy cabeza de la iglesia. Sobre mi humanidad, Cristo quiso edificar la iglesia. Y tiene claro el papel de la Santísima Virgen María: es la madre del Señor y es la madre de la iglesia. Y fíjense esto tan bello: Pedro es sumiso a María Santísima. Cuando él reconoce que ella es madre de Dios y madre de la iglesia, él se hace sumiso a ella. Y basta imaginarse la escena justamente después de la resurrección, todos los apóstoles en torno a María Santísima, como presentan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Invocando el Espíritu Santo. Pedro y los demás apóstoles temblando, temiendo lo que iba a acontecer con ellos, pero al amparo de la Virgen que los fortalecía y los animaba. Y en boca de Pedro y de los demás apóstoles, esa palabra y esa frase confiada y esa certeza: mamá, tú eres mi madre, tú eres nuestra madre, tú oras por nosotros. En tu oración o en tu intercesión hay gracia excepcional. Y él la reconoce como madre y es sumiso a ella. Y vamos a recordar una escena muy especial en la vida de los mexicanos, como la visita repetida del Papa Juan Pablo II a esta nación, y ahora último la visita de su Santidad Benedicto XVI. El amor del Papa hacia la Santísima Virgen María. Cuenta la historia que el Papa Juan Pablo II, que fue huérfano de papá y mamá siendo muy niño, ¿verdad? Mamá, de modo particular, se acerca a una imagen de la Santísima Virgen María en Polonia y le dice: desde hoy tú serás mi madre. Y continuamente el Papa, escuchábamos en boca del Papa el totus tuus: todo tuyo, oh María, soy todo tuyo y cuanto tengo, tuyo es. El totus tuus y el reconocimiento: tú eres mi madre, en ti me amparo, en ti me refugio. Y en la historia esta del atentado a su santidad Juan Pablo II, él dice que reconocía la mano de la Madre del Cielo desviando la bala de un punto vital que lo había podido llegar a matar, como un hecho milagroso. La protección y la maternidad divina es reconocida por el Papa
Entonces, Pedro es sumiso a María Santísima en cuanto que ella da al Salvador, es la madre del Salvador. Pero mire esto tan bello, María Santísima como criatura y miembro fiel y vivo de la iglesia es sumisa a Pedro y acata su autoridad en cuanto por el querer de Jesucristo Dios, es cabeza o pastor o conductor de su iglesia. Entonces no estamos hablando de la Virgen como aquella que por el hecho de la maternidad ha dicho, bueno, como yo soy la madre de Dios, entonces esto me sirve para ponerme por encima de no. En verdad esto de la humildad, de la docilidad, todas las virtudes que conocemos de la Virgen María son ciertas, y es dócil al Papa, y es dócil a Pedro, y eso lo podemos ver en esta manifestación de Guadalupe. ¿Qué le dijo al indio Juan Diego? Ve y te presentas donde el señor obispo y le dices que este es mi querer. Y el obispo en una primera instancia dudó, dijo, este indiecito está como que tomó mucho tequila y vino como medio, ¿será que es cierto? ¿Será que no? Y el indiecito se fue desmotivado y llega, y la Santísima Virgen María dice, bueno, ve otra vez. Y ahí es cuando el obispo le dice, tráeme una prueba. Y la Virgen Santísima en este hecho manifiesta y muestra su acato, su obediencia y su docilidad a la jerarquía de la iglesia, en este caso al obispo. La Virgen María es sumisa a Pedro, ¿por qué? Porque además de ser la madre de Dios, esto lo reflexionábamos en la novena hace un año atrás, además de ser la madre de Dios, ella reconoce que es criatura y que es miembro de la iglesia, el miembro más excelso de la iglesia, el miembro de la iglesia al cual nosotros miramos y encontramos como modelo de imitación. Hace un año yo les hacía una pregunta, les decía, ¿quién es más grande, la iglesia o la Virgen? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Y se acuerdan lo que ustedes respondían? Bueno, se las hago hoy. ¿Quién es más grande, la iglesia o la Virgen? La iglesia, dicen acá, y por acá la Virgen. Oiga, esto está dividido. Bueno, ¿quiénes dicen que la Virgen María es más grande que la iglesia? Levanten la mano, vamos a atrevernos esta noche. Bueno, ya la pueden bajar. ¿Y quiénes dicen que la iglesia es más grande que la Virgen María? Más poquitos, vean. Bueno, entonces entendamos una cosa, miren, esto lo reflexionábamos hace ya se les olvidó, oigan, una pastilla para la memoria, yo tengo mala memoria y me acuerdo. Miren, la iglesia es un cuerpo que tiene como cabeza ¿a quién? Cuando nosotros hablamos de la iglesia, no nos referimos simplemente a nosotros que estamos aquí sentados y a la jerarquía de la iglesia como estamos mencionando aquí. Cuando hablamos de la iglesia nos referimos a este cuerpo de bautizados, incluyendo al Papa, pero también incluyendo a la Santísima Virgen María. Y la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. No se puede separar el cuerpo de la cabeza. Yo no puedo pensar en la iglesia sin Cristo. Cuando yo digo iglesia, yo digo miembros vivos por el bautismo con la cabeza que es Cristo. En ese sentido, la iglesia contiene a la Virgen María. Ella es madre de la iglesia, es maestra y es modelo, pero está contenida en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo del cual Cristo es cabeza. Y si vamos a hablar de la grandeza de la Santísima Virgen María, que la tiene por la presencia de Dios en ella, porque es templo de Dios, vamos a hablar necesariamente de la iglesia como una obra de la Santísima Trinidad. Y la Santísima Virgen está contenida en la iglesia y es el miembro más excelso. Entonces, en ese sentido, la Santísima Virgen María a nosotros nos enseña, como madre, maestra y modelo, cómo ser miembro fiel y vivo de la iglesia. Ella es miembro de la iglesia con nosotros. Ella hace parte de la iglesia con nosotros. Ella está sujeta a la autoridad de Pedro con nosotros y la reconoce
pero es el miembro más excelso. Es el miembro que se nos presenta a nosotros como modelo. Como ella recibió, vivió y dio a Jesucristo, nosotros estamos llamados a asumir esa realidad, recibir, vivir y dar a Jesucristo. Entonces, cuando contemplamos a la Virgen María, no la contemplamos como un ser celestial lejano a nosotros. La reconocemos como la Madre de Dios, la Madre del Señor, pero aquella Madre que camina con nosotros en el peregrinar de la iglesia, que nos lleva de la mano, que nos conduce a Dios y que nos dice, es que yo soy miembro de la iglesia, yo estoy con ustedes, yo hago parte del cuerpo místico de Cristo, Él es mi cabeza también, Él es mi Señor, y ella nos enseña a ser fieles a la iglesia que nuestro Señor ha fundado. ¿Por qué? Porque en la iglesia se manifiesta la voluntad de Dios. Dios quiso fundar en Jesucristo la iglesia, una iglesia que subsiste en la iglesia católica, apostólica y romana, cuya autoridad así ha sucedido a lo largo de los siglos y ha residido en el Papa de tránsito, en este caso el Papa Benedicto XVI, como sucesor directo de Pedro. Y frente a esta realidad de la iglesia, la Virgen no es una criatura celeste ajena o desprendida de esta realidad eclesial, hace parte de la iglesia, es el miembro más fiel de la iglesia, es el cristiano por excelencia, el modelo de vida cristiana por excelencia. Y entonces cuando nosotros hablamos de esa realidad, decimos que la Santísima Virgen María en ese sentido tiene un plan, una fidelidad inalterable al plan de Dios en la iglesia, y reconoce la autoridad y la jerarquía de la iglesia como un medio de salvación y de comunión para la iglesia universal. Entendamos una cosa a la luz del tema que nosotros hemos abordado hoy. A veces nosotros como católicos quizá hemos escuchado a otras personas tomar posturas contrarias a la iglesia, o quizá nosotros las hemos tomado. Escuchar a un fiel católico o bautizado, o escuchar a un sacerdote o a alguien hablando en contra de las posturas de la iglesia frente a realidades que tienen que ver con la fe y con la moral y las costumbres. Escuchar a alguien que dice yo soy católico pero tengo actitud contestataria a la iglesia, es escuchar a alguien que no tiene identidad con la fe que dice profesar y que no es fiel a la fe que le ha sido transmitida como un don y como un regalo. Este tema de hoy se orienta hacia, sí, muy bonito que nosotros, especialmente en estos tiempos de novena de Nuestra Señora de Guadalupe, sentimos ese fervor y ese amor grande hacia Nuestra Señora, y es una fe y es un amor a la Virgen que genera identidad eclesial, claro que sí, pero es importante entender que esta experiencia del amor a la Santísima Virgen María, si es una experiencia distante a la fe y al ritmo de la gracia de la iglesia que la iglesia propone, es estéril. Puede aparecer una persona el 12 de diciembre con la banderita de México y con la imagen de la guadalupana, o en el caso de los Estados Unidos la patrona es Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y con una piedad externa hacia la Santísima Virgen María, y se conecta en esas fechas especiales y el amor a la Virgen aflora y las rosas sobran y las serenatas y los mariachis también. Pero es probable que hayan personas que entran en esa dinámica en cierta época del año, pero en el transcurso de los días, yo no voy a misa, yo no me confieso, ¿eso para qué? Yo no me aguanto a ese padre, al párroco o al padre que llegó de Colombia, ni me los aguanto. Yo no estoy de acuerdo con el obispo, a mí no me gusta ese obispo, que se lo lleven, yo no le tengo por qué acatar ni obedecer. A mí no me gusta el Papa y yo no estoy de acuerdo con lo que él dice y con lo que él enseña. Uno se puede encontrar con personas pero dicen yo soy católico y amo mucho a la Virgen. Pues sí, amar mucho a la Virgen necesariamente nos tiene que llevar a amar mucho a Dios, y si amamos mucho a Dios, amamos las obras de Dios, y la iglesia es una obra santa de Dios.
Bueno, voy a bailar aquí al ritmo celular. Pensemos en este ejemplo sencillo, miren. Ustedes como madres de familia, cierto que hay momentos especiales en los que ustedes dicen, quiero hacer un platillo especial y rico para mi familia. Y ustedes se esmeran con ese cariño y ese cuidado y preparan algo delicioso. ¿Qué sienten ustedes si llegan sus hijos y dicen, uy, guácala, fuchi, uy, está tan fea, eso no me gusta, eso se ve mal, eso huele mal, eso? ¿Usted qué siente como mamá? Usted tiene ese platillo y se lo tiene con ese amor a su esposo, le dice, mira mi amor, y dice, a mí no me gusta eso tan horrible que usted hace, no me como eso que usted me da. ¿Usted cómo se siente? Triste, ¿no? Ok, la iglesia es una obra de Dios y es imposible pensar que yo amo a Dios, pero que puedo llegar en algún momento a despreciar su obra, que es la iglesia. ¿Cómo puedo yo despreciar a la iglesia? Porque usted puede decir, no padre, yo no llego hasta ese punto. ¿Cómo desprecio la iglesia y la obra de Dios en la iglesia? Cuando yo tomo actitudes como estas, yo no me confieso, a mí no me gusta eso. Yo no voy a misa el domingo, yo voy a misa cuando me nazca, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa y lo contrario, y hablo en contra de él o del obispo, del párroco, y no oro por ellos, porque siento que no es una obligación para mí, y yo critico y yo juzgo a la iglesia que es mi madre. La iglesia, pongámoslo en estos términos, la iglesia me parió, me dio a luz espiritualmente el día de mi bautismo. Por tanto, negar a la iglesia, hablar mal de la iglesia, rechazar a la iglesia, vivir una fe al margen de la iglesia, es como rechazar o vivir al margen de la mamá. Y en ese sentido, a través de este tema que podemos escuchar aquí en la mente y en el corazón, la Santísima Virgen María en relación con la iglesia es dócil y es consciente que es miembro fiel de la iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Y les tengo una noticia, mire, cada Eucaristía, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, ella está presente. Pensemos en este hecho, cuando celebramos la Eucaristía, es cierto, se unen el cielo y la tierra, porque Cristo se hace presente aquí, ¿verdad? ¿Sí lo creemos o no? Se une el cielo y la tierra, y si Dios está presente, nosotros hablamos de que ella, los ángeles, los santos, el cielo está presente. Y podemos creer en la presencia verdadera y real de la Virgen Santísima en cada celebración eucarística, como miembro fiel, y la podemos imaginar, si queremos, postrada en el momento de la adoración y en el momento en que Cristo se hace presente. Y la podemos imaginar y podemos pensar en ella como una criatura dócil al Papa, a los obispos, a la jerarquía que está en comunión con ella, y en ese sentido se nos convierte en modelo de fe, modelo de creyente. Voy a terminar con esto. Qué importante es que nosotros como católicos oremos por nuestros pastores y agradezcamos a Dios por ellos. Qué importante orar por el párroco, qué importante orar por nuestro obispo, qué importante orar por el Papa, qué importante cultivar un amor grande hacia aquellos que Dios nos ha dado para que nos pastoreen. Y qué necesario es sacar del corazón y sacar de la mente aquellas realidades que nos llevan a vivir contrarios a esto que acabo de mencionar. Es cierto que probablemente a nosotros en algún momento de nuestra vida un pastor nos pudo haber hecho daño de una u otra forma y nos pudo haber lastimado. Eso es cierto, pero nosotros tenemos que reconocer fundamentalmente que una persona no es un todo. En la casa, en la experiencia del hogar nuestro, pueden haber miembros de nuestra familia que seguramente actúan mal y obran mal. Nosotros mismos seguramente en algún momento nos hemos convertido en signo de vergüenza en nuestra casa, no sé. Pero nosotros no podemos totalizar por el error de uno la realidad completa. Y lo cierto del caso es que en esta iglesia
podemos tener una certeza absoluta: es santa. La iglesia es santa porque Cristo, que es Dios y es el Señor, es su cabeza. Y a pesar de los errores y de la pobreza de la fe nuestra, que somos sus miembros como bautizados, a pesar de esa realidad, la iglesia es santa y nos santifica a través de la vida de la gracia, de los sacramentos, y nos guía a través de nuestros pastores. Como fruto de este día de la novena, qué rico que quede en nuestro corazón esa intención y ese deseo de orar por ellos, por nuestro párroco, por nuestro obispo, por el Santo Padre, y pedirle a nuestro Señor la gracia de amarlos como un don y como un regalo, porque signo visible es la jerarquía de la autoridad y del amor de Dios, así como signo visible es de la autoridad de Dios el papá y la mamá en cada hogar y en cada familia. Hoy pidámosle a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, que nos enseñe a amar más la iglesia, que nos enseñe a amar más a nuestros pastores y que nos enseñe a ser como ella, criaturas dóciles a la voluntad de Dios manifestada en la iglesia que Él mismo ha instituido. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Rosa mística, intercede por tu iglesia, protege al Santo Padre, ayuda a todos aquellos que te invoquen en sus necesidades, puesto que eres la siempre Virgen María y Madre del Dios verdadero. Obtén para nosotros de tu Santísimo Hijo la gracia de una fe firme y esperanza segura durante las amarguras de la vida, así como también un amor ardiente y el precioso regalo de la perseverancia hasta el final. Mujer del sol envuelta en los brillantes rayos del cielo, te apareciste a nuestro hermano Juan Diego por segunda vez y le dijiste que regresara a ver al obispo. Conmovida por su seriedad y humildad, le diste a Juan la gracia de la confianza para que pudiera llevar a cabo su misión, construir para ti un lugar donde nosotros, tus hijos, pudiéramos ampararnos de tus bendiciones. Yo los quiero invitar para que en un momento de silencio dejemos nuestras intenciones en manos de la Virgen. Si quiere, cierre sus ojos por un momento. Hoy nos hemos acercado a través de esta reflexión al misterio de la unidad entre Nuestra Señora y la Santa Iglesia, y hemos escuchado cómo ella se convierte para nosotros en un modelo como miembro vivo de la iglesia que es y fiel a la voluntad de Dios. Hoy, a través de este momento de oración, dejemos en manos de la Santísima Virgen María nuestra vida cristiana y nuestra vida de fe. Y de manera especial le quiero invitar para que suplique a Dios por medio de ella la gracia del amor y de la fidelidad a la iglesia, la gracia de poder crecer cada día en su experiencia de fe, en su vida de sacramentos, la gracia de poder anhelar y querer vivir reconciliado, reconciliada con Dios a través del sacramento de la confesión, como un don extraordinario de Dios dado en la iglesia, la gracia de buscar continuamente la comunión con Cristo a través de su cuerpo y de su sangre, la gracia de la comunión con sus pastores, con el obispo, el papa, los sacerdotes. Supliquemos a Dios en este momento la gracia de una fe cada vez más madura y cada vez más firme. Quizá en muchos momentos hemos sentido que nuestra fe es pobre, que es frágil. Supliquemos a través de Nuestra Señora la gracia de que esta fe nuestra sea fortalecida. Pidámosle a ella que nos llene de amor por Dios, que nos llene de amor por la iglesia, que nos enseñe a amarla a ella, que nos enseñe a descubrir el don de Dios en medio de nosotros. Refúgiese en la Santísima Virgen María y deje en sus manos su vida de fe. Quizá esas dificultades y esas pruebas que a veces le han llevado a dudar,
quizá esas realidades difíciles que usted está teniendo que enfrentar en este momento, su vida personal, su familia, póngase en las manos de Dios a través de la Santísima Virgen María. Descanse en ella, descanse en su amor de madre, refúgiese en Nuestra Señora, invoque su presencia, su intercesión, su compañía. En silencio clame su presencia. Dígale: mamá, enséñame a creer en Dios. Mamá, enséñame a vivir la fe que Dios me ha regalado como un don. Mamá, llévame a Jesucristo y enséñame como tú a recibirlo, a vivirlo y a darlo como el fruto más grande de mi vida y de mi fe. Las intenciones, Señor, que hemos dejado en tu corazón y en tus manos y que te hemos presentado a la Santísima Virgen, a través de la Santísima Virgen María, confiadamente, Señor, las presentamos delante de ti en este altar. Te suplicamos que como un don especial en esta Eucaristía nos concedas la gracia del amor a nuestra iglesia, a nuestros jerarcas, y la gracia de una fe cada vez más viva y fiel. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En Caná de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor.
corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que congregues en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Bel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos, Señor, en esta Eucaristía por el eterno descanso de Anita Ruiz, Ignacio Segura, Leonor García y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oramos, Señor, en esta Eucaristía por la familia Aldape, familia Flores González, la familia Quintanilla, por sus intenciones, por sus oraciones, por sus necesidades. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Con nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. La comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. 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 Número 292, nuestro canto de comunión, 292. Con
Démosle gracias a Dios nuestro Señor, de manera especial por su presencia en medio de nosotros en la Eucaristía. Démosle gracias porque, así como escuchábamos en el relato del Evangelio de hoy, que nuestro Señor multiplica esos panes y esos peces para saciar el hambre de aquellos que le seguían, también Él sacia nuestra hambre de modo particular en la Eucaristía, en donde Él mismo se multiplica y se nos entrega como pan de vida y bebida de salvación. Dale gracias a Dios por esta comunión que has recibido. Si no has podido comulgar hoy, dale gracias a nuestro Señor por haber celebrado esta Eucaristía y suplica la gracia de la reconciliación. Bendice a Dios y adóralo desde lo profundo de tu corazón, porque ha llegado a ti, porque está dentro de ti, porque habita en ti. Bendice al Señor que, como en María Santísima, se ha encarnado en ti hoy a través del misterio de la Santa Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre que hemos comulgado. Bendícelo y adóralo en lo profundo de tu ser. Reconoce su presencia en ti. Detente a contemplar el amor que Dios te tiene, que se convierte en alimento para llenarte, para saciarte. Tu hambre de amor, tu hambre de misericordia, tu hambre de paz, Dios la sacia con su cuerpo y con su sangre. Bendícelo, adóralo y dale gracias en esta Eucaristía. Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María, bajo su amparo. Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María, bajo su amparo. Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María, bajo su amparo. Señora nuestra de Guadalupe, que también a la tierra de México has querido dar especiales muestras de benevolencia y has prometido consuelo y ayuda a aquellos que te aman y siguen. Mira benigna a todos tus hijos, ellos te invocan llenos de confianza. Conserva en nuestras almas el don precioso de la gracia divina, que seamos dóciles a la voluntad del Señor, de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra comunidad latina, en nuestras queridas naciones. Oh Virgen Santísima, permanece con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en las penas y dificultades de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente, con generosidad y fervor. Defiéndenos de todo mal, Reina y Madre de México y Emperatriz de toda nuestra América. Haz que seamos fieles imitadores de nuestro Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de tu mano alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, y bendito Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, oremos. Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Jesucristo, nuestro Señor. Como hemos venido haciendo estos días, después de la bendición, nos podemos acercar al salón para tener un momento de compartir los alimentos y de compartir fraternalmente. Entonces, vamos a disponernos para esta bendición, en esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado la presencia de Cristo en medio de nosotros. En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Feliz noche, la Virgen los acompañe.